Justamente vamos a seguir hablando de este tema, vamos a profundizar en las medidas de contingencia aplicadas esta mañana en Santiago y en las posibles causas de la falla energética que ocurrió en el metro. Vamos a conversar con el director de la Escuela de Transporte y Tránsito de la Universidad Tecnológica Metropolitana, la UTEM, Álvaro Miranda. ¿Cómo está, Álvaro? Bienvenido. Hola, bien, gracias. Gracias por Bueno, Álvaro, cuando uno ve estas imágenes hay varios aspectos que uno le gustaría analizar. Primero, y muchos se preguntarán, ¿cuál es el problema aquí? ¿El metro está sobrepasado? ¿El transporte público no funciona bien? ¿El flujo vehicular es muy intenso para la cantidad de personas que somos? ¿Es una mezcla de todo? ¿Es un factor más que otro? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, aquí la verdad es que aquí el problema de hoy es un problema puntual por una falla eléctrica, unos cables que se funden, ¿no es cierto?, y que causa todo este colapso. Pero ese no es el problema que tenemos. El problema que tenemos es que tenemos un sistema de transporte de nuestra ciudad que no da el ancho de lo que requiere la ciudad. Tenemos, para empezar, un sistema de transporte público que está pésimamente diseñado, tiene problemas sistémicos. En superficie, los buses funcionan mal, nadie está conforme, los usuarios reclaman, los trabajadores hacen huelga, las empresas quebran, se le han inyectado 10.000 millones de dólares y parece que nadie, ¿no es cierto?, tiene ninguna satisfacción del sistema. Ese sistema funciona mal. Como funciona mal desde el momento en que se inaugura este sistema Transantiago, y se implementa el sistema de integración tarifaria, producto del mal funcionamiento, ¿no es cierto?, y las carencias que tienen los buses en superficie, la gente prefiere irse por abajo. Con todo lo que conlleva el metro, con los empujones, con los toqueteos, con los olores, con todo igual, la gente prefiere viajar en metro porque es más confiable, más seguro, inclusive más cómodo que viajar en los buses. Eso hace que el sistema de metro se recargue. El sistema de metro pasó de un día a otro, ¿no es cierto?, a llevar el doble de pasajeros, está funcionando a tope, por lo tanto es un sistema que no tiene capacidad de falla, y que se transformó de la noche a la mañana en el eje fundamental del transporte público de Santiago. Por lo tanto, cuando falla el metro, porque hay que decirlo, no hay ningún sistema de metro en el planeta, ni en los países más desarrollados, que no falle. Es común, la falla en los sistemas de transporte, como en el ámbito cualquiera cosa de la vida humana, ¿no es cierto? Siempre fallan. Pasa así que en otros lados el transporte público está más fortalecido y por lo tanto es una base más sólida. Esa es la diferencia. Por ejemplo, te cuento mi experiencia como usuario. Yo viví 4 años en Barcelona, me tocó estudiar allá, y Barcelona tiene inclusive el porcentaje de personas que se movilizan en el transporte público es más grande que el porcentaje de personas que hay acá en Santiago. Por lo tanto, el transporte público es más importante. Pero y allá también habían fallas, de repente una línea no funcionaba, de repente cerraban las líneas para repararla, etcétera, pues nunca colapsó la ciudad. O sea, yo nunca vi, ¿no es cierto?, al ministro de Transporte, ¿no es cierto?, de Cataluña, diciendo, oiga, por favor, hoy día que todo el mundo salga temprano a su casa. O sea, dejemos de producir, dejemos de trabajar porque no tenemos en qué movilizarnos. ¿Y eso por qué? Porque había una potente red de metro, hay tranvía, hay un sistema de buses de mucho mejor calidad, hay más ciclovías, la gente que viene de las ciudades que estaban fuera de Barcelona lo hacen en sistemas de trenes de cercanía. Es decir, el sistema de transporte público es robusto, tiene muchos pilares de apoyo. Lo que nosotros tenemos acá es un castillo de naipes. Es un castillo de naipes que aparentemente se mantiene, está, ¿no es cierto?, funcionando, pero sáquele un naipe y esto se viene todo abajo. Y eso es porque tenemos un sistema de transporte público muy malo. Y eso se complementa, y aquí es donde se pone más complejo el panorama, en que la autoridad, y cuando digo la autoridad no me refiero a esta, me refiero de los últimos quizás 20 años o más, no tiene una política de transporte. Entonces, si nosotros nos preguntamos cómo estamos planificando el sistema de movilidad de la ciudad, y no solamente Santiago, de toda la ciudad, ¿a qué estamos apostando? ¿Estamos apostando al transporte público? ¿Estamos apostando a la bicicleta? ¿Estamos apostando al automóvil particular? La verdad es que no hay respuesta y es un poco de todo. Un día viene el ministro y anuncia la construcción de autopistas, porque dice que eso ayuda. Otro día dice que vamos a construir también un metro, ¿no es cierto?, porque eso parece que también ayudara. Y otro día, ¿no es cierto?, viene y inauguran una ciclovía. O sea, no se le ha dado énfasis a algo. Las ciudades que han resuelto los problemas de movilidad, que la existen, sí, en el mundo hay ciudades tan complejas como esta, y que el transporte es mejor, es porque han dicho, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el norte? ¿Por qué nos vamos a jugar? Y todos se han jugado por los sistemas de transporte público. Entonces, ¿dónde están las inversiones? En el transporte público. Claro, ¿Quién tiene prioridad? El transporte público. El usuario aquí dice, bueno, me quitan espacio de la calle para poner más corredores. Resulta que me quitan espacio para pasar con mi automóvil porque hay más paraderos. Pero eso no se grafica en una solución para el transporte público. No, por ejemplo, te lo pongo en cosas muy gráficas. Ayer escuchaba,
producto del alza del TAG del 9%, al presidente de COPSA, que es la asociación gremial que agrupa a todas las empresas que están con carretera. Decía, miren, las autopistas son parte de la solución, imagínense lo que sería esta ciudad sin autopistas. ¿Ya? Eso es lo que nos venden, eso es lo que nos venden las empresas, eso es lo que nos venden los que quieren lucrar con el transporte, los que quieren ganar con el transporte. Y eso también es lo que nos dice la autoridad. Pero esa es una afirmación muy engañosa, porque lo que habría que decir, imagínenos qué es lo que sería esta ciudad si en vez de haber gastado esos 5.000, 6.000 millones de dólares para la construcción de autopistas, más todo el TAC que hemos pagado todos nosotros durante todos estos años, lo hubiésemos invertido en construir líneas de metro, tranvía, más ciclovía, vías expresas para los buses, mejorar la tecnología de los semáforos. O sea, no es que o hacemos la autopista y nos quedamos sin nada, es que en vez de invertir para el automóvil particular, porque la inversión en autopista es una inversión que va al auto, debemos invertir en el transporte público. Entonces lo que esto se resume es que no tenemos una política nacional de transporte, no sabemos para dónde va la micro, por decirlo así, una frase bastante ad hoc al tema, sí. y la verdad es que hoy día estamos pegando palos de ciego y hoy día estamos pagando las consecuencias de aquello. A ver, Álvaro, vamos por parte que me surgen muchas interrogantes. En cuanto al programa que se ha hecho hoy, el plan de mitigación o el plan de solución o de contingencia, como se quiera llamar, ¿sirve esto de hacer una salida diversificada? Hay que pensar, y lo conversábamos fuera de cámara, que hay mucha gente que probablemente salió en auto, porque bueno, prende en la mañana el televisor y dice, bueno, aquí la ciudad no está funcionando, yo me voy en auto. Hay gente que va siempre en micro. Entonces, más autos en las calles, estos buses clones, la salida diversificada, una solución parche. ¿Era lo mejor que se podía hacer considerando lo que teníamos? Es lo mejor que se puede hacer en base a la crisis puntual que estamos viviendo. La pregunta es, ¿esta es la solución que vamos a plantear para las crisis? Claro, y si se reiteran, vamos a estar toda la semana. Vamos a estar toda la semana saliendo todos temprano al trabajo, cerrando las fábricas, parando las líneas de producción. O sea, y el Estado además pagando ingresos extras para, por ejemplo, los buses que ponen a disposición. Es tan caótica la situación y está tan mal planificada, mejor dicho, desplanificada. Veíamos aquí los buses clones, que la gente suele a ti. Esos buses son ilegales y son contratados por el Estado. Es tal el nivel de descontrol y de crisis que tenemos hoy día que el mismo Estado ha tenido que contratar buses a los cuales no les autoriza hacer los servicios que le está contratando. Claro. Entonces, si viniera el mismo Paula Flores del Ministerio de Transporte y fiscalizar esos buses, tendría que multarlo, porque lo que están haciendo es un servicio ilegal. Esos buses son interurbanos. Son un recorrido para que no están autorizados. Los buses interurbanos están autorizados para hacer servicio interurbano. Y esos servicios que están haciendo son de transporte privado de personas. Y Pullman Bus no es una empresa de transporte privado de personas, es una empresa de transporte interurbano. O sea, está en el nivel de crisis que el Estado tiene que inclusive desconocer, ¿no es cierto?, sus leyes. Se entiende las situaciones de crisis, tenemos que darle una solución a las personas. Por lo tanto, se hará vista gorda. Pero eso yo creo que grafica la situación en que está el sistema de transporte. El metro ya no es casualidad que falle. Esto no es una falla puntual, esto no es una cosa que pasó hoy día y que todos nos sorprendimos. Estas son fallas recurrentes que se vienen dando en el tiempo. O sea, ha fallado por lo menos unas 5 veces en el último tiempo. Claro, y con fallas, y fíjate que hoy día... Con fallas del mismo impacto. Y fíjate que hemos tenido fallas mucho más pequeñas que han causado colapsos similares. O sea, es tal la situación que tenemos, ¿no es cierto?, de precariedad en el sistema de transporte público en nuestra ciudad, que basta con que se corten 4 o 5 estaciones, como ocurrió en la línea 5 hace unos meses atrás, y colapsó la ciudad, con 5 estaciones. O sea, yo tenía un amigo que estábamos conversando esto en la universidad y me dijo, mira, ojalá que generales de otros países no estén viendo esto, porque la verdad es que no nos tienen que bombardear, nos tienen que cortar un par de cables, ¿no es cierto? Y dejan a Chile paralizado. Desconectado. Claro, basta con que cierren 5 estaciones de metro, ¿no es cierto? Y eso es peor que una bomba. ¿Te fijas? Entonces, esa es la situación. Y el problema da en que nosotros como sociedad no hemos optado a decir, sí, el transporte público es la solución. ¿Por qué? Porque en todos los lugares donde se ha solucionado el problema no han hecho con transporte público. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a quitar calles a los vehículos, no vamos a hacer más autopistas, vamos a invertir en metro, en tranvía, en ciclovía, en vías peatonales, y le vamos a dar la real prioridad al transporte público que necesita para robustecerlo. Eso es lo que nos ocurrió. El tema pasa aquí por una mala gestión independiente del gobierno de turno, porque finalmente el Transantiago se le ha invertido una millonada de plata. 10.000 millones de dólares. O sea, se le invierte plata, se le suma dinero, se le suma para arreglarlo y los problemas siguen existiendo. Yo creo que desde la fundación del Transantiago. Desde el inicio. Transantiago lleva más de 7 años ya, 7 años y meses, ya 7 años y meses funcionando, y de ese día hasta el día de hoy es un sistema absolutamente carente. ¿Alguien podrá decir si ha mejorado? Sí, de los primeros días que fue algo caótico, ¿no es cierto? Hoy día, claro que está mucho mejor. Pero para la cantidad de dinero que se le ha invertido,
no ha dado el ancho. O sea, es muy fácil hacerse una pregunta para los que tenemos un poquito más de edad, ¿no es cierto? Y acordarnos las micro amarillas. Sí. La micro amarilla no era un buen sistema, era un sistema lleno de problemas también y lleno de falencias y nadie quiere defender ese sistema porque el sistema realmente también era un sistema malo. Pero si a mí me hubiesen preguntado y si a ti te hubiesen preguntado y hacia todos nos hubiesen preguntado, les vamos a cambiar las micro amarillas por lo que tenemos hoy día en Transantiago, pero le vamos a tener que meter 10.000 millones de dólares en condiciones que a las micro amarillas no le metíamos nada. Yo creo que la mayoría responderíamos que no. Que lo que tenemos hoy en día no vale 10.000 millones de dólares. ¿Se fija? Entonces el sistema de transporte público está mal planificado y no ha habido ningún gobierno, desde Ricardo Lagos, pasando por Bachelet 1, Bachelet 2, ¿no es cierto? Piñera entre medio. Y Piñera entre medio, sí. y ha cambiado la tendencia, porque alguien podría decir, no, que esto es de la centroizquierda, si estuvimos en el gobierno de derecha. No hay ninguno que haya dicho, ¿sabes qué? La verdad es que aquí tenemos un problema sistémico, el sistema es el que está mal y hay que cambiar. Todos los gobiernos que han pasado, inclusive esto, lo único que hacen son cambios cosméticos. Un poquito más de paradero, hay unos que dicen que le van a poner wifi a los buses, hay otros que dicen que le vamos a cambiar el color, hay otros que dicen televisores, vamos a construir un corredor. Oye, pero si los problemas de Transantiago no son eso. Sí, son eso, sí, esos son parte del problema. Pero el problema de Transantiago es que hay 7 empresas que operan un sistema en condiciones que en todo el mundo, donde hay un sistema de transporte público que funciona, hay una empresa y es estatal. Y aquí tenemos 7 empresas que son todas privadas, hay una que está quebrada y que se llevan los subsidios. Ese es el gran problema. 2 minutos nos separan de las 4 de la tarde. Álvaro Miranda, vamos a hacer una pausa. Vamos a seguir conversando con el ingeniero en Transporte y Tránsito de la UTEM. Nos separamos muy brevemente y ya estamos de regreso. Bien, hace muy pocos instantes estábamos contándole lo que sucede, lo pueden ver ustedes a través de la imagen, nuestra pantalla dividida, la Plaza Italia con un flujo importantísimo a esta hora y también el recuadro de más arriba también corresponde a la Plaza Italia, pero con una toma que permite apreciar con mayor detalle el operar de estos buses clon. Y estamos acá en el estudio con Álvaro Miranda, ingeniero en Transporte y Tránsito de la UTEM, y estábamos conversando, Álvaro, antes de la pausa sobre lo que teníamos que hacer en el futuro. Y la pregunta es, ¿cómo solucionamos este problema? La presidenta Bachelet anunció y ha anunciado más líneas de metro, pero eso es algo lento. No sé si va a ser una solución a tan corto plazo. Efectivamente, la construcción de línea de metro es lento, porque es un proceso constructivo complejo. La línea de metro que anunció para Santiago, una línea paralela a la línea 1, ¿no es cierto? Para descongestionar la línea 1. Y hizo un anuncio que fue bastante curioso. Primero que nada, anunció que iba a hacer una línea de metro. Y en segundo lugar, dijo que se iba a concesionar. Y ante ello, ahí seguimos con los problemas de transporte y seguimos con los problemas de planificación de transporte. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que cuando uno tiene problema de transporte, hay distintas tecnologías y hay distintos modos de transporte que pueden solucionarlo. Uno no puede decir en transporte que este es el mejor modo que el otro, porque cada modo se acomoda a la dimensión del problema. A grandes problemas de transporte, grandes modos de transporte, y a pequeños problemas de transporte, pequeños modos de transporte. La verdad que el problema que tiene la línea 1 es un problema, ¿no es cierto?, que está sobrecargada. Para que nos podamos dar una idea, la línea 1 de metro debe estar transportando del orden de entre 14.000 y 15.000 personas hora sentido. O sea, en una hora pasan 15.000 personas yendo hacia un sentido. Por arriba los buses deben estar transportando del orden de los 3.500, 4.000, 4.500 personas hora sentido. Cierta diferencia. Claro, los buses tienen una capacidad mucho menor al metro, ¿ya? Y por el lado van los autos que deben estar transportando unos 1.500, 2.000 personas sentido. Entonces nosotros vemos que en la Alameda deben haber unas 22.000 personas que están yendo en un solo sentido en una hora punta mañana. Y al parecer, y no al parecer, sino que sí, ya no caben más personas por esa vía. Por lo tanto, tenemos que construir algo para el lado. Y ahí viene la pregunta, ¿cuál es el tamaño del problema? Y el tamaño del problema, la verdad, es que es menos que una línea de metro, así lo veo yo, porque lo que nosotros necesitamos es descongestionar el metro. Entonces nosotros necesitamos tener 15.000 pasajeros más, porque una línea de metro son 15.000 pasajeros más. Yo creo que lo que tenemos que sacar es lo que le sobra al metro. Y lo que le sobra al metro, ¿no es cierto?, y lo que le podría sobrar a los buses, probablemente estaríamos hablando de 5.000, 6.000 personas. Si le sacamos 6.000, 7.000 personas al metro y a los buses, ¿no es cierto?, el metro queda, ¿no es cierto?, con un nivel de hacinamiento parecido a lo que tenía antes del Transantiago. ¿Y esas personas cómo las transportamos? En un tranvía. Un tranvía tiene la capacidad de transporte de 8.000 personas hora sentido. El metro 15.000, el más robusto. Después viene uno que no es tan robusto, pero lleva 8.000. Pero ¿cuál es la diferencia? Que un tranvía vale un 30% de lo que vale un metro. Tenemos una diferencia en costo bastante importante. Y en segundo lugar, es mucho más rápido construirlo, porque no hay que hacer ningún hoyo.
no hay que hacer un túnel minero, va por superficie. Es cosa que busquemos una calle, le pongamos los rieles, ¿no es cierto? Pongamos las catenarias, arreglamos todo el entorno urbano, porque cuando digo que un 30% más barato es arreglando el entorno urbano, es decir, construyendo plazas, soterrando todo el cableado, cambiando las luminarias, poniendo, ¿no es cierto?, obras de arte, etcétera. Vamos a hermosear la ciudad, nos vamos a demorar un año menos y vamos a gastar, ¿no es cierto?, un 70% menos. Es más, con esa misma línea podríamos construir 3 líneas de tranvía. Entonces, la pregunta es, ¿por qué metro? ¿Por qué tiene que ser sí o sí metro? Y nos dicen que el Estado no tiene tantos recursos. Por lo tanto, hay que privatizarlo. Estamos gastando más plata a la Claro, larga. entonces dice, mira, no, si aquí la solución es un metro, pero no tenemos tanto dinero y como queremos hacer mucha inversión en transporte público, no tenemos toda esa cantidad de dinero, tenemos que recurrir a los ¿Y privados. recurrimos al metro porque el metro es lo que mejor nos funciona? Recurrimos al metro porque yo creo que aquí hay una mala planificación de transporte y no se van atacando los problemas en la medida de la dimensión del problema. Cuando tú vas, por ejemplo, a París, que es una ciudad inmensa, que es una ciudad tremendamente compleja, están todos los modos de transporte ahí. Existe metro, existen tranvías, existen metros ligeros de superficie, también están los buses, hay muchas ciclovías. ¿Y por qué París tiene todos los sistemas de transporte que lo opera una sola empresa, ¿no es cierto? Bueno, porque va poniendo los modos de transporte en la medida de la magnitud de los problemas. No es lo mismo la Alameda, el problema que hay en la Alameda, que el que hay en Vicuña Maquena, que el que hay en Avenida La Florida, que el que hay en Recoleta, son distintas dimensiones de transporte. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer un Estado inteligente? Aplicar un modo de transporte que solucione el problema, tratando, ¿no es cierto?, de minimizar los costos para poder abarcar más infraestructura. Si nosotros pensamos que todo lo vamos a solucionar con metro, nos vamos a demorar una barbaridad. Y con esto no estoy diciendo que no hay que construir metro. Lo que estoy diciendo es que hay que construir metro donde es conveniente construir metro, dada la demanda que se tiene, dado los recursos que se tiene, y donde no podemos ver, ¿no es cierto?, el tranvía. Curiosamente, ¿no es cierto?, curiosamente el tranvía, a pesar de que es un modo que está presente en centenares de ciudades del mundo, que en todo el mundo funciona bien, que es un modo tremendamente exitoso, que no contamina y que tiene una serie de externalidades positivas, aquí en Chile, ¿no es cierto?, no se opta. ¿Y por qué no se opta, en mi juicio, por el tranvía? ¿Y por qué, por ejemplo, en Antofagasta dijeron un metrocable y no dijeron un tranvía? Siendo que hay dos estudios hechos de tranvía para Antofagasta y se terminó hablando de un metrocable que nunca se había hablado. Porque el tranvía tiene que pasar por las calles y le tenemos que quitar las calles a los autos. Y como nosotros no tenemos una planificación de transporte que diga, sí, este país se la juega por un transporte sostenible y sustentable en el tiempo, y ese sistema de transporte es transporte público, hoy en día hay un terror, un pavor generalizado en todo el aspecto político, en todos los gobiernos, este y los anteriores, a quitarle una calle al auto. Por eso es que no hay calles para los peatones, por eso no hay calles para los ciclistas, porque quitarle una pista a los autos le entra un terror tremendo a los políticos. Y cuando hablamos de un tranvía, quiere decir que le tenemos que quitar 2 carriles a los autos. Entonces, ¿qué opta el político? Lo que lo está diciendo este gobierno. Mira, gastemos más, privaticémoslo, que alguien lucre, demorémonos más, pero no le quitemos calle a los autos. Ese tema es sumamente relevante y iba también en la línea de lo que en medio de la moneda también se hacía un llamado. Uno sale a la calle en un día como hoy. Hay gente que usa el auto todos los días y hay gente que lo usa ciertos días, con mayor razón los viernes, porque es el último día, pero el fin de semana uno quiere llegar temprano a su casa. En fin, yo creo que si saliéramos acá a la calle y miráramos, de todos los autos, todos van con un pasajero. Claro. O sea, es un pasajero por un auto. La tasa de ocupación de los automóviles promedio en Santiago, medida, es 1.44 pasajeros por auto. O sea, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Te estoy diciendo que un auto mide 5 metros de largo. Más o menos, entre 4 y 5. Dejémoslo en 5 con la separación con el otro. Un bus articulado del Transantiago mide 18 metros. Es decir, 3 autos son un bus articulado. Y cada uno va con una persona adentro. Y si lo llamas 1,5, estamos hablando de 4,5 personas. Y en el bus van 120 personas. Y ocupan el mismo espacio. Entonces, el automóvil es el modo más ineficiente que hay. Porque hace una utilización bestialmente mala de la escasa vialidad existente. Claro, pero probablemente la gente opta por tomar el auto porque no tiene la seguridad de que finalmente va a poder llegar a su punto de destino con los mecanismos que hoy existen. Correcto, la gente toma el auto porque el sistema de transporte público es malo. ¿Y por qué el sistema de transporte público es malo? Porque el Estado no invierte y no potencia el sistema de transporte público y no lo quiere priorizar sobre el automóvil. Por lo tanto, esto es un círculo vicioso. Nos damos vueltas sobre lo mismo. Aquí, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Aquí tiene que ocurrir que el Estado tiene que priorizar sobre modos de transporte público que son más eficientes, que utilizan mejor el espacio, que contaminan menos, que consumen menos energía, ¿no es cierto? Y que transportan a más personas. A eso hay que darle las calles, a eso hay que programar los semáforos, ¿no es cierto? Fíjate que si tú vas a cualquier ciudad donde exista el tranvía, que son montones, sabes que los tranvías en la mayoría de las ciudades, casi todas las ciudades donde existe el tranvía moderno, ningún tranvía se detiene en un semáforo.
Cuando llega el tranvía al semáforo le da verde. ¿Y por qué le da verde al tranvía? Porque el tranvía termina siendo 1 metro de superficie que se detiene solamente en las paradas. ¿Te fijas? Pero aquí nuevamente nos encontramos con un pavor. ¿Cómo nosotros vamos a generar una cola de autos, ¿no es cierto?, en un taco para que pase un tranvía? Entonces ahí es donde viene, ¿no es cierto?, el cambio de mentalidad. ¿Qué es lo que queremos como ciudad, como ciudadanos? ¿Qué queremos optimizar? ¿Queremos maximizar la cantidad de autos que pasan por una esquina o la cantidad de personas que están siendo transportadas? Lo que nosotros tenemos que optimizar son personas y no automóviles, y eso es lo que las decisiones que no se toman. Álvaro Miranda, ingeniero en Transporte y Tránsito de la UTEM. Vamos a hacer un pequeño alto, tenemos que revisar también otras noticias, pero por supuesto que vamos a seguir analizando otros aspectos que tienen que ver con este tema.